Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerden que estamos haciendo un estudio detallado, versículo por versículo, y hoy estamos llegando entonces al capítulo número 9. Vamos a empezar una sesión que comprende desde el versículo 1 hasta el versículo 12, donde nos va a hablar a nosotros acerca de cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento y lo que eso entonces va a desprender en cada uno de aquellos religiosos de la época. Vamos entonces en el capítulo 9 a estudiar o a ver acerca de la sanación de este ciego. Vamos a ver cómo también los fariseos increpan o interrogan a este ciego, y luego finalizaremos en este capítulo viendo acerca de lo que es la ceguera espiritual para toda la humanidad. Entonces, hoy vamos a empezar con Jesús sana a un ciego de nacimiento y lo vamos a ver con ayuda de Dios en dos tiempos, ¿cierto? En dos sesiones, en esta y en la próxima que nos encontremos. Entonces, yo lo quiero invitar, antes de dar continuidad a nuestra clase, yo quiero invitar a Faber Castro que nos colabore con un tiempito de oración para que iniciemos entonces. Bueno, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque tú eres el que nos convoca para que sigamos aprendiendo de ti, Señor. Por eso te oramos, Señor, porque tu palabra nos enseña que si estamos faltos de sabiduría, pidámosla y se nos dará en abundancia. Por eso te pedimos a ti, Señor, esa sabiduría que compete a lo espiritual, Señor. Te pedimos entendimiento, Señor, para que cada cosa que aprendamos, para que cada cosa que se nos enseñe, Señor, la podamos poner por obra, Señor. Que no simplemente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores, Señor, como tu palabra nos enseña, Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por el alimento que nos das, Señor, porque tu palabra es palabra que da vida, Señor, y en tu nombre hemos orado, que es el nombre de Jesucristo, y nos quedamos en tu presencia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padrecito, por este tiempo, por esta oración. Entonces, cuando empezamos a estudiar nuestro capítulo 9, ¿cierto? Vamos entonces a encontrar en el primer versículo que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces aquí vamos a ver una enfermedad, y nosotros los seres humanos convivimos con enfermedades. ¿Y qué es lo que hace o cuál es la función de estas enfermedades que a veces se nos olvida? Y estas enfermedades están en medio de la humanidad, es a recordarnos la condición caída en la que nosotros nos encontramos. Porque en el plan original de Dios no había enfermedad, no había muerte. Pero dado a que allí en el Edén hubo un acto de desobediencia, ¿cierto? Creó entonces una condición caída del ser humano que hasta el día de hoy se carga. Entonces, ¿esto qué nos recuerda a nosotros? Estas enfermedades nos recuerdan lo sensibles, lo vulnerables que el ser humano es. A pesar del orgullo, a pesar de la vanagloria, a pesar de gente que se cree más porque tiene más dinero, porque tiene un mejor estatus de vida. Esto nos va a llevar a nosotros las enfermedades a entender de que delante de Dios todos somos iguales y no importamos y no importa, ¿cierto? Cómo estemos en cuál es nuestro estatus o cuál es nuestra, eh, nuestro poder económico, todos somos iguales delante de Dios. Nos recuerda que somos polvo y que al polvo nosotros debemos de regresar en algún momento de la vida. Y que así como llegamos a este mundo, sin nada, así mismo nosotros mismos nos vamos a ir sin nada de este mundo. Entonces eso es algo que nos va a llevar a nosotros, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar y a que tengamos en cuenta. En la escritura entonces nosotros podemos ver cómo no solamente en esta ocasión hay un milagro maravilloso. En las escrituras podemos ver la mano de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sanando a muchos enfermos, mostrando de esta manera entonces su señorío sobre la vida de los seres humanos. Porque si usted va a Deuteronomio 32, 39, allí nos va a hablar a nosotros acerca de ese señorío que hace el Señor sobre las enfermedades, ¿cierto? Sobre cómo Él puede sanar, cómo Él puede herir, cómo todo nos puede librar de las manos del enemigo. Cuando usted va a Deuteronomio 32, 39, llegamos allí.
Deuteronomio 32-39 nos dice a nosotros lo siguiente: ved ahora que yo soy, ved ahora que yo soy, y que hay dioses, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, esto es lo que nos muestra a nosotros, cómo el Señor muestra su señorío sobre la vida de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo Dios hizo diferentes milagros sobrenaturales. Por ejemplo, el sanar la lepra. En aquella época la lepra era una enfermedad muy vergonzosa, era una enfermedad que aislaba a la persona y detenía la vida en sí de aquellos que lo rodeaban. Podemos ver, por ejemplo, entonces, en esto de la sanación de la lepra, podemos recordar la historia de este general asirio, de Naamán, ¿cierto? Aquel que mandaron al río Jordán a que se sumergiera. Pero también, cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos ver cómo el Señor ejerce su soberanía sobre la vida de los hombres cuando Él decidió, ¿cierto?, sanar al rey Ezequías, cuando ya estaba a punto de la muerte, y le dio 15 años más de vida. Al igual, recordemos también lo que estuvimos viendo cuando leíamos los capítulos anteriores, hacíamos estudio de los capítulos anteriores de Juan, cómo él sanó a los israelitas que al ser mordidos por la serpiente miraban con fe a un objeto designado por Dios. Y esto es lo de la serpiente de bronce en un bastón. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos muchas obras poderosas de Dios, pero es llamativo algo que dentro de toda esa gama de milagros que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, que nos narra el Antiguo Testamento, no hay ninguna relacionada con un ciego. No la podemos encontrar. Y es llamativo porque la ceguera siempre fue una enfermedad común en Israel. No era algo, no era algo nuevo. No es algo que era una enfermedad que estaba de moda en la época de Jesús. No, la ceguera siempre ha existido, pero no encontramos en el Antiguo Testamento entonces mensajes o relatos acerca de sanación de ciegos. Y es llamativo porque entonces hay un contraste, y el contraste es que cuando vemos el ministerio del Señor Jesús, las sanidades maravillosas que vemos, que más se repite, es precisamente en torno a la ceguera de los hombres. Si usted se pone a ver o analizar la vida pública de Jesús, usted puede ver que el Señor sanó sordomudos. En un evangelio puede ver un sordomudo. Podemos recordar así, abuelo de pájaro, que el Señor sanó a dos paralíticos, que hizo una sanación de una persona que tenía fiebre, que curó a unos leprosos, y también que hubo 3 personas muertas resucitadas, ¿cierto? Pero los evangelios nos van a narrar a nosotros 8 sanidades milagrosas en torno a hombres que eran ciegos. Entonces llama la atención eso en contraste al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero esto tiene una explicación que yo quiero que hoy, en medio de esta introducción a este capítulo 9, nosotros la recordemos y la tengamos muy en claro. La explicación en ver por qué este milagro era como el que más se repetía, el que más vemos en las que hacía Jesús, es porque la actividad del Mesías prometido, las promesas que hablaban acerca de lo que había de venir, a lo que había de venir este Mesías, estaban relacionadas con dar vista a los ciegos. Basta con que usted vea el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías, cuando hablaba del Mesías prometido. Yo los invito a que se vayan a Isaías 29:18 y también en Isaías 35:5. Allí nos está hablando a nosotros en cómo esta explicación de la cual estamos dando hoy, la actividad del Mesías prometido está relacionada con dar vista a los ciegos. Dice Isaías 29:18, dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Mire lo que el Señor está hablando aquí, está hablando de esa actividad del Mesías prometido. Y en Isaías 35:5 nos habla a nosotros acerca de entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces aquí nos están hablando de esas actividades. Y es más, podemos agregar uno más.
Váyase a Isaías 42, porque si hay unas hojitas, Isaías 42, 7, y aquí en Isaías 42, 7 a nosotros nos van a hablar a nosotros, nos va a decir la palabra de lo siguiente: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Todo esto nos relaciona entonces a las obras que había de venir a hacer este Mesías. Y esto no solamente lo dijo el Antiguo Testamento, el mismo Señor Jesucristo en Lucas 4:17. En Lucas 4:17 el Señor lo está afirmando. Él está confirmando a qué vino Él. Y recuerde que después de que Él dio estas declaraciones, nos dice a nosotros que Él se siente y dice: todo lo que ustedes hoy han escuchado, hoy se ha cumplido. En Lucas 4:17 nos dice a nosotros: y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿cierto? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y ojo lo que dice ahí: y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, podemos agregarle algo más, que no lo tengo en este momento aquí en el versículo, pero recuerden que Juan fue colocado en la cárcel. Y Juan tuvo una crisis de fe, porque Juan, a pesar de haber escuchado en el día del bautizo de Jesús acerca de quién era Cristo, este es mi Hijo amado, Juan, en medio de ver todo lo que estaba haciendo Jesús, también él se llegó a preguntar si verdaderamente era el Mesías. Y a él Juan envía unos discípulos a Jesús y le dice: ¿verdaderamente tú eres el Mesías? Pero Jesús no le manda a decir a él: sí, vaya, dígale que yo sí soy. No, ve y dile lo que ven ustedes que están haciendo, que está sucediendo. Y una de esas características que decía es: los ciegos ven. Y para Juan, el escuchar Bautista, el escuchar esta respuesta de lo que el Señor estaba haciendo, le fue más que suficiente. Entonces, ahora cuando nosotros leemos esta profecía que estamos leyendo en Lucas 4:17-21, sabemos que dar vista a los ciegos, aquí el Señor no está hablando solamente de las personas que tienen una condición física. Y aquí vamos a entrar porque lo que el Señor va a hablar más adelante es acerca de esa ceguera espiritual. Acá el Señor no se va a referir solamente, Él está aprovechando este ciego de nacimiento, esto que está sucediendo aquí, para también hablar de una condición que hay generalizada en la humanidad, y es la ceguera espiritual. Toda humanidad se halla en esa condición, una condición de una ceguera espiritual, y que la obra del Señor es precisamente entonces, con base a lo que leemos, venir a sacar de esa condición a los que le pertenecen a su Padre. Y por eso entonces vemos una y otra vez, ¿cierto?, la referencia o el énfasis que Juan está dando con respecto a Jesús, a que Él es la luz, porque Él vino a dar luz, Él vino a guiar, Él vino a alumbrar, Él vino a permitir que con su luz nosotros podamos ver. En Juan 1, 4 y 5, nos dice a nosotros el énfasis de la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si usted se va a Juan 1:9, dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Jesús vino a alumbrarnos. Jesús vino a quitar las tinieblas. Jesús vino a quitar de nosotros las vendas que había. Si usted se va a Juan 8:12, que lo acabamos de pasar estudiando, dice en Juan 8:12, nos dice otra vez: Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no estará ciego, no andará a tientas, sino que sabrá por dónde va, sino que tendrá luz en la vida. Y acá en Juan 9:5,
del versículo que estamos leyendo, dice un Juan 9:5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y eso entonces, esta énfasis de la luz, no solamente lo hacía Jesús, el apóstol Pablo también habla acerca de la necesidad de ver, de cómo hay una ceguera espiritual en las personas. Segunda de Corintios, si usted se va a Segunda de Corintios 4, Segunda de Corintios 4, 3, 4, nos habla a nosotros lo siguiente. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mire lo importante de lo que nosotros estamos viendo en esta introducción. No estamos hablando solamente de ciegos físicos, estamos hablando de ciegos espirituales. Y Jesús, que es la luz, vino a quitar esa ceguera y vino a traer luz para poder nosotros ver, Entonces, a partir de hoy, en este Evangelio de Juan, estamos estudiando el capítulo 9. Y este pasaje que vamos a estudiar entonces en esta noche nos va a mostrar a nosotros la sanidad de Jesús a un hombre ciego. Y entendiendo ya que esto no significa, lo que esto significa de un hombre ciego aquí físico, pero que en paralelo nos va a mostrar a nosotros la realidad, que es la ceguera espiritual, como lo vimos en la introducción, lo estamos viendo en la introducción, convierte a este pasaje en uno de los más importantes dentro del Evangelio de Juan. Pues da testimonio entonces directo del propósito que tiene Juan al escribir este Evangelio. Porque recuerde lo que dice Juan en su objetivo de escribir este Evangelio. Dice que el lector de Juan, la idea es que a los que lean el Evangelio de Juan, crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, creyendo en Cristo, tengamos vida en su nombre. Por eso, este pasaje aún va más allá. Pues esta sanidad del Señor Jesucristo no tiene unas características, Señor Jesús tiene unas características únicas que lo van a convertir en una parábola viva de lo que el Señor hace en la vida de aquellos que ha venido a salvar. Este pasaje es hermoso para nuestra realidad, para nuestra vida, porque nosotros estábamos ciegos, nosotros no nos alumbraba el Evangelio, pero Cristo vino y alumbró a nosotros. Por eso este pasaje cobra real importancia, porque es una parábola viva de lo que el Señor hace en la vida de aquellos que Él ha venido a salvar. Porque el resultado de todo este evento que vamos a empezar a estudiar en este capítulo 9, porque no lo vamos a acabar ya todo, vamos a estudiar todo esto de la ceguera durante todo este capítulo 9, porque esto va a desencadenar que este hombre, esta sanación se hace un Shabbat. Entonces este va y se limpia y luego vienen y se dan cuenta de que él ha sido sanado, pero que ha sido sanado en un Shabbat, y entonces empiezan nuevamente a decir que Jesús no es hijo de Dios, y empieza otra vez todo este revuelo en torno a lo de Jesús. Porque el resultado entonces de este evento que hoy empezamos a estudiar es que Jesús une a él, lo que Jesús va a hacer aquí en esta sanación que vamos a ver en los primeros versículos de este capítulo 9, es que Jesús une a él a través de la fe a un hombre que era ciego de nacimiento. Juan 9:38 nos va a confirmar eso. Porque el ciego, cuando luego al final de este capítulo tiene un encuentro con Jesús, él le dijo, el Señor le pide que él crea, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces esto es que nos muestra qué resultado más maravilloso el propósito del Evangelio de Juan, en que nosotros creyendo en Cristo tengamos vida en su nombre. Así que teniendo en mente esta introducción, una historia que ilustra la obra del Señor en la vida de todos los suyos. Leamos entonces el pasaje que vamos a estudiar en estas dos clases que vamos a ver acerca de la sanación del ciego. Por eso yo le quiero invitar a Faber que me colabore leyendo Juan 9 y lo lea del 1 al 12, por favor.
Juan 9, del 1 al versículo 2. Hoy vamos a profundizar solamente en el 12, perdón, en el 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, perdón, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Gracias, Fabercito. Entonces, mire la historia tan interesante de este encuentro que tiene Jesús aquí con este ciego. Entonces, recordemos cómo podemos nosotros desembocar o empalmar en este Juan 9 del 1 al 12. Recordemos que en nuestra última clase, el Señor Jesucristo ha dado un testimonio maravilloso. Y el testimonio que Jesús ha dado es que yo soy Dios, el yo soy. Recuerden lo que dice Juan 8:58. Juan 8:58 fue una declaración que Jesús dijo acerca de él mismo y dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, o como dice, escuchen, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy va, para ellos, para los judíos, va directamente relacionado con el nombre de Dios. Entonces Jesús dijo, yo soy Dios. Entonces, recordemos que este versículo 58 nos habla de esta declaración y dice que saliendo en medio de aquellos que estaban allí, que lo querían apedrear por dar este testimonio, la escritura nos muestra, porque si ustedes recuerdan lo que decía al finalizar del capítulo anterior, era que lo querían apedrear, pero de una forma milagrosa pudo salir de ahí porque no era el momento. Entonces él sale de allí en medio de esta gente que lo quería apedrear por dar ese testimonio, pero la escritura nos va a mostrar algo maravilloso en este versículo 1 del capítulo 9, que Jesús, dice el versículo 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y en el día de hoy yo quiero finalizar con dos aspectos de este versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y primero, es que es muy interesante, es que en ningún otro evangelio encontramos que se nos describe una enfermedad congénita, es decir, que se padece desde nacimiento, como nos dice esta palabra, de que era ciego de nacimiento. Esta es la única registrada en los evangelios. Y teniendo presente lo que ya hemos dicho en la introducción, que acá estamos hablando no solamente de una ceguera física, sino también de una ceguera espiritual, que este pasaje es una ilustración maravillosa de lo que el Señor Jesús hace con los que le pertenecen. Pues esta condición de este hombre muestra la condición de todos los seres humanos. Este hombre ciego de nacimiento nos muestra a nosotros nuestra condición que éramos ciegos espirituales desde el nacimiento, incapaces de percibir las cosas de Dios. Es por eso que ya hemos visto en este mismo evangelio cuando, por ejemplo, estudiamos el capítulo 3, cuando Jesús tuvo esta entrevista con Nicodemo, que era un religioso judío, conocedor de la ley, de buen testimonio, en medio del pueblo. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre? Juan 3:3.
Recuerden lo que dice Juan 3:3. Mire que todo ahorita está girando en torno a la vista, al ver, a la ceguera. Pero Juan 3:3 nos dice a nosotros lo siguiente. ¿Estamos ahí? ¿Checho llegó? En Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ya hemos hablado del nuevo nacimiento, dice, no puede ver el reino de Dios. Qué tremendo, ¿sí o no? Mire que cuando veíamos en aquella ocasión este versículo, nosotros no lo estamos enfocando por el ver. Sí, pero dice, el que no nace de nuevo, y acuérdese que el nacimiento de Dios es algo que solamente lo hace Dios, ¿sí? Nos muestra entonces, al recordar este capítulo Juan 3:3, la condición del hombre desde su nacimiento. Es de ceguera absoluta a las verdades espirituales. Pero su condición es aún peor que la de un ciego físico. Pues el ciego físico, o sea, la condición de la ceguera espiritual es peor que la condición de un ceguero físico. Y usted me dirá, pues, ¿cómo me va a decir usted que una ceguera espiritual es peor? Es que qué horror uno no poder ver. Qué horror es uno poder tener hijos y uno no poderlos conocer. Uno no poderlos apreciar, que se parecen a uno, que no se parecen a uno. Yo no sé, como todos tenemos vista, gracias a Dios en este grupo que estamos acá, a veces no valoramos la importancia de la vista, ¿sí? Por ejemplo, yo esta semana veía un video de Andrea Bocelli, que es ciego, ¿sí? Y estaba cantando con el hijo. Y yo veía la emoción de ese hombre cantando con su hijo. Yo decía, qué tremendo un hombre que no me sé la historia de Andrea Bocelli, si es ciego de nacimiento, no va a ahondar en eso, pero que, digámosle, aquí a ese momento, donde su hijo ya está adulto y está cantando con él, no lo puede ver. No pueden ver no puede ver su rostro de satisfacción, de alegría, ¿sí? Entonces, la condición de la ceguera, la condición de la ceguera espiritual es peor que la ceguera física, pues el ciego físico es consciente de su condición. Un ciego es consciente que no puede ver. Un ciego es consciente de que si le mueven los muebles en la casa, muy posiblemente se va a chocar. Un ciego es consciente de que si nunca va a haber un color es rojo, es verde. Es consciente de eso. Pero los hombres no son conscientes de su ceguera y su incapacidad de la verdad espiritual. El ciego espiritual no es consciente de que es ciego. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, o sea, aquel que no ha nacido de nuevo, del cual estaba hablando con Nicodemo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir, porque para él que son locura, y es lo que hoy vemos en este mundo. Y no las puede entender porque se han de discernir cómo, espiritualmente. Para una persona que está vivo, ha recibido vida espiritual. Entonces, de una u otra forma, en todo el desarrollo de este evento que nos va a narrar este capítulo 9 de Juan, el Señor Jesucristo les va a mostrar a los judíos algo que los va a confrontar y los va a dejar como los ha dejado con las otras confrontaciones que ha tenido. Los va a dejar malucos, enfermos. Y es que ellos eran los verdaderos ciegos a las verdades de Dios. Eso es lo que el Señor les va a decir. Porque si usted se adelanta ahí un poquito a lo que hoy dice Juan 9, 39 y 40, Juan 9, 39 y 40, dice, dijo Jesús, ¿vamos ahí? ¿Bien? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, ahí se sintieron aludidos. Pero esto lo vamos a estudiar más adelante cuando lleguemos a estos versículos. Entonces, el primer aspecto o el primer punto que yo quería resaltar de Juan 1:1, Juan 9:1, perdón, el punto aquí entonces es que este ciego era un ciego de nacimiento que jamás había visto, jamás había visto. Y el segundo aspecto que quiero resaltar
Segundo aspecto que hay que resaltar, que se resalta entonces aquí, en este primer versículo, que debemos de tomar siempre presente la verdad que ilustra este acontecimiento, ¿cierto? Tenemos que entender en este segundo aspecto que se resalta aún en este primer versículo, estoy tomando siempre presente que la verdad que ilustra este acontecimiento de que Jesús, ¿cierto? Se acercó a este hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que resaltar acá? La obra de Dios por los suyos. La obra de Dios por los suyos. Porque el hecho, acá es el hecho de que Jesús es quien se acerca. Entonces, por eso ahí vamos a ver en este segundo aspecto la obra de Dios por los suyos. Es Jesús quien se acerca a él. El ciego, como veremos más adelante, no conocía a Jesús, pero es Jesús quien posa su mirada sobre este hombre. Juan 1:1, vamos a leerlo nuevamente. Al pasar Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, el ciego nada podía hacer por sí mismo. Nada podía hacer por sí mismo. Es más, a diferencia de otras sanaciones de otros ciegos que nos narra la palabra de Dios, este ni sabía que Jesús estaba pasando por el lado de él. Ni sabía, ni se daba por enterado. Pero Jesús venía huyendo o esquivando que lo querían matar. ¿Sí? Y aquí entonces tiene un encuentro con este ciego de nacimiento. Y el de esta historia que estamos leyendo se encontraba, como todos los días, a las puertas del templo, estirando su mano en pos de una moneda. Eso es lo que él estaba allí haciendo. Tirado en el templo, pidiendo monedas, estaba en un estado de mendicidad. ¿Se acuerda lo que hablábamos en este sábado de bienaventurados los pobres de espíritu? Entonces este hombre estaba tirado allí en un estado de mendicidad pidiendo monedas. Él no esperaba recibir nada distinto, él no esperaba recibir nada distinto a una moneda, pues se había convertido en qué, en un mendigo. ¿Y qué esperaba? ¿Qué recibía todos los días? Monedas, de pronto insultos porque estorbaba cualquier cosa, pero él se hacía allí para recibir monedas. Entonces, de la misma manera, no somos nosotros quienes buscamos a Jesús, pues Jesús no es el perdido y ciego. Es Dios quien viene a nuestro encuentro y hace una obra en nuestro ser. Por su sola misericordia, por su gracia, Él se acerca a nosotros. Así que hay términos que nosotros hemos usado, ¿cierto? Como el día que entregué mi vida a Cristo, o el día que recibí a Cristo, o el día que yo vine a Cristo. Escuchamos esas frases y es totalmente entendible, ¿cierto? Se entiende completamente porque son expresiones de que cómo nosotros percibimos, ¿cierto? De cómo nosotros percibimos que nosotros lleguemos, ¿cierto? Que el día que yo me encontré con el Señor o que entregué mi vida a Cristo, es como nosotros lo percibimos, pero no son reales. No están correctamente formuladas, ¿sí? Eso no está correctamente formulado. No fuimos nosotros quienes vinimos a Cristo. Es Dios Padre quien nos trae a su presencia. Es Dios Padre el que nos trae hacia Él. Juan 6:37. Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:65 nos habla a nosotros y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Así que estas expresiones que escuchábamos anteriormente, el día que entregué mi vida a Cristo, el día que recibí a Cristo, el día que vine a Cristo, si las queremos decir correctamente, estoy diciendo que se entiende completamente que se usen así, pero pues no son reales, más bien deberían ser cambiadas por algo como el día que el Señor me llamó, o el día que el Señor me trajo, o el día que por misericordia el Señor me arrastró a sus pies o hacia Él. Entonces, como el ciego, ni percibimos la necesidad de Jesús en nuestras vidas, tal vez nosotros lo que sí percibimos es lo mismo que percibía el ciego, la necesidad de una moneda,
Nosotros creemos que nuestra necesidad es una moneda, pero nosotros no necesitamos la moneda, porque el pensar que nosotros necesitamos la moneda, vamos a ser igual de ciegos a este ciego físico, porque él creía que esa era su necesidad, pero al tener un encuentro con Dios, se dio cuenta que lo que necesitaba era que una sanación del Dios de dioses. Necesitaba de tomar vida. Sí, entonces el ciego ni percibía la necesidad de Jesús en su vida, porque bien lo dice Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios va al encuentro. El Padre nos lleva al Hijo. Y aquí entonces vamos a empezar a desarrollar a partir del versículo 2, que este estado de ceguera del hombre, ¿cierto? Queda plenamente reflejado en lo que sus discípulos le van a empezar a preguntar. Pero este punto yo lo voy a dejar para la semana entrante. ¿Listo? Para la próxima clase. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración y si tienen preguntas o inquietudes, vamos a abrir entonces un momentico el micrófono ahí para lo que quieran hablar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por esta noche, por por lo que tú hablas a nuestras vidas, cómo tú nos haces conscientes de nuestra ceguera espiritual, Señor. Tú eres un Dios maravilloso que muestra tu poder, que muestra tu misericordia, Señor, que muestra tu bondad, tu señorío sobre nuestras vidas, al sanar, al curar, Señor, a hacer cosas maravillosas, Padre. Pero todo es para tu gloria y para tu honra, mi buen Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que lo más importante es tener un encuentro contigo, Señor. Podemos que ser sanados o no sanados, pero lo más importante es que estemos contigo. Porque estas enfermedades nos enseñan a nosotros que somos polvo y al polvo nosotros debemos de regresar. Queremos, Señor, buscarte no por lo que tú nos puedas dar, sino por lo que tú eres. Que tú eres el Dios, tú eres el Mesías prometido y tú eres el Señor de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.